Cuando uno se entera de las noticias del ciberespionaje, los hackers que pueden hackear una elección, que pueden cambiar el rumbo de un país, uno se asusta. Pero tenemos a un hacker acá. Gabriel, ¿qué es lo que a ti te da susto cuando lees las noticias de los hackers? Hola, y está bien que me presentes como hacker en realidad, porque llevamos harto tiempo tratando un poco de limpiar el nombre, porque en general Hollywood y los mismos periodistas lo mitificaron y uno piensa que un hacker es alguien malo, pero no es así. Un hacker es un investigador, un apasionado de la tecnología. Y después que hice la aclaración, ¿qué me da miedo a mí de las noticias de los hackers? En realidad no me dan miedo las noticias de los hackers, al contrario, me gusta que hablen de eso, cosa de que todos manejemos el mismo nivel de conocimiento. Me da miedo lo que algunos colegas podrían llegar a hacer, que son quizás los que han optado por el camino fácil y se han ido por el lado más oscuro en el underground. Porque hoy en día, cuando hablamos de seguridad, nosotros podemos decir de que todo es hackeable, absolutamente todo. Todo lo que tiene un computador adentro tiene la posibilidad de ser adulterado de manera no autorizada. Y nosotros, lo que es bueno, tenemos trabajo de por siempre, por mucho tiempo más, cada vez nos conectamos más y nos interconectamos más. Así que en realidad nada es seguro y tampoco existe la seguridad absoluta. Así que quizás es un poco lo que nos puede dar un poco de miedo, yo creo, que todo puede ser el día de mañana adulterado. Perfecto, un aplauso para nuestra invitada del día de hoy. Gracias. Gabriel Berger es uno de los más importantes desarrolladores de políticas de seguridad en materia de crimen cibernético y estás haciendo tu máster en ciberseguridad. Sí. Sin embargo, lo que yo te... Claro, tú me dices que el miedo es que todo puede ser hackeado. A mí el miedo que me da es que, por ejemplo, no sé, se habla de que Rusia podría haber intervenido en las elecciones en los Estados Unidos y haberle dado una mano a Donald Trump. Sí. Entonces, a mí me da susto y digo, como de repente podrían hackear las elecciones acá y de repente podría cambiar el orden político del mundo y uno no darse cuenta. Sí, ¿tú tenés pesadillas distópicas de esa manera o no? O sea, yo soy súper paranoico de partida, obviamente, porque estamos constantemente viendo todo lo que encontramos, todo lo que encuentran nuestros colegas, etcétera. Entonces, yo desde el hecho que voy a ocupar una tarjeta de crédito, a veces me preocupan muchas cosas también. Y por lo mismo, sí, o sea, está bien tener ese temor, yo creo. Está súper bien tener ese temor, es súper válido. ¿Tú crees que pueden hackear las elecciones en nuestro país? Nosotros votamos. Sí, pero hay muchas decisiones. Eso es más seguro, definitivamente. No, sí lo sé, pero finalmente todos los resultados después se meten a un computador. Se procesan, y claro. Se procesan. Y como dije recién yo, eso potencialmente podría ser adulterado. Pero bueno, ahí entran en juego las empresas que están a cargo de esto, el propio gobierno. ¿Tú pero tú qué evaluación hacís? ¿Creéis que estamos lo suficientemente duchos y despiertos? ¿Hay alguien preocupado? Estamos mucho más despiertos que hace 10 años, definitivamente. Estamos mucho más despiertos que hace 10 años. Si nos comparamos a nivel latinoamericano no estamos mal, para nada, pero todavía falta concientizar harto al respecto. Y esto depende mucho de eso, porque si yo como empresa o responsable no soy consciente de los riesgos a los que me estoy exponiendo si estoy cambiando de cierta tecnología a otra, como en el voto electrónico, si el día de mañana alguien decide cambiar todo a un computador y a procesamiento digital, en línea, etcétera, hay que hacer muy bien la evaluación de por qué estamos haciendo eso. Y si yo como responsable no estoy concientizado sobre esos riesgos, podría tomar una mala decisión, como lo hemos hecho en Chile, creo, más de una oportunidad. Quiero volver como a este escenario horrible, ¿no? Que se hablaba de que Rusia, 17 oficinas de inteligencia de los Estados Unidos dijeron de que Rusia, confirmaron, había hackeado, ¿no? El Partido Demócrata para finalmente entregar la información a Wikileaks y eso hizo que mucha gente votara menos por Hillary Clinton. Se hablaba de que había algunas irregularidades en algunos distritos, en algunos condados donde la gente votaba. Y Estados Unidos responde y dice, como nosotros vamos a atacar a Rusia con otro ataque de hackers. Claro. Entonces uno entiende que en la Casa Blanca, en el Pentágono, no sé, en la CIA, en el FBI, me imagino que tienen que haber hackers. En la NSA. Sí, claro. ¿Hay hackers aquí en nuestro país trabajando para el gobierno, defendiéndonos? Porque hoy en día estos ataques de ciberespionaje son una realidad. Si uno siguió la política norteamericana, las elecciones estuvieron muy presentes. Recordemos también que hackearon las fichas de algunas gimnastas para demostrar de que se habían dopado cuando... Sí, tal cual. ¿Hay hackers en Chile trabajando? Lamentablemente muy pocos y deberían haber más. O sea, ¿qué son pocos? ¿5, 4, 3, 1? Menos de 3. Menos de 3, wow.
¿Y eso por qué sucede? ¿Sucede porque nuestro gobierno no cree No, que la porque- Internet no existe? Sí, yo creo que se ha hecho mucho respecto a eso, pero pasan muchas cosas, como el tema de los 4 años que duró un gobierno y que después de esa etapa hay que volver a concientizar, hay que volver a trabajar con personas porque cambian a todos en sus cargos, etcétera. Este tema de Internet y de los riesgos de Internet yo creo que no fue tan... No impactó tanto socialmente hasta que apareció Anonymous y Wikileaks y Snowden, etcétera. Entonces no había mucha conciencia, no se invertía mucho en eso. Hasta que le pudimos poner una cara, ¿no? Como una cara Sí, de claro. personaje. Yo hago broma, yo digo, por fin mi mamá entendió lo que trabajo. O sea, después que apareció Anonymous, etcétera, porque es raro decir que trabajé en seguridad, en hackers, etcétera. La gente sigue pensando que es un poco de ciencia ficción o de las películas. Y no es así. O sea, y el otro día me preguntaban en una entrevista de cuándo va a pasar alguna fatalidad mediante un ciberataque. Yo creo que es más temprano que tarde. O sea, si hoy día estamos pensando en autos que se controlan autónomamente. Pero si ni siquiera nos vayamos tan al futuro. Vámonos a que nosotros votamos con lápiz y papel y después eso Y se por mete a ejemplo, un eso es más computador. seguro y existen muchas Es que no confusiones está- al disculpa, respecto. al minuto que se mete el resultado a un computador deja de ser seguro. Claro, pero en el otro caso es voto electrónico, como lo que se Da lo ocurre a la mismo. UDI, el proceso, es más completo el proceso bajo un computador. Ya, pero disculpa, Entonces- si voto con mano, con lápiz y papel y lo meto a un computador, deja de ser seguro. Sí. Esta parte segura es una mentira, no existió. Sí, también. Es una falsedad, ¿cachai? ¿No? Pero el otro proceso es más completo. Podemos decir que este tiene una parte segura que Los por dos último son- pueden haber más vidente que tú puedas auditarlo. Porque eso también es el otro problema del voto electrónico, que si tú eres un proveedor de esta Te solución... entiendo. Te entiendo. Tú me dices, yo te proveo esta solución que tiene todas estas características de seguridad y no se puede auditar. Tienes toda razón. Tienes toda razón. Y tenemos que confiar en eso, que es lo mismo que subirnos a un avión. Confiamos en que el tipo del día anterior no se tomó unos tragos o no se los tomó el mismo día. Perfecto, tienes toda la razón. Eh, Ahora, espérame, y cuando tú me dices de que hay menos de 3 hackers en nuestro país trabajando para el gobierno, eso es porque finalmente esto funciona de que uno contrata hackers para que te ataquen de manera como voluntaria Sí, claro. y te digan, estas son tus fallas, por ende tienes que proteger tu sistema así. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿en nuestro país no hay hackers trabajando para el gobierno porque el gobierno no entiende lo del ciberespionaje o porque en Chile tenemos pocos hackers también? No, lo entiende mucho mejor, cada vez más consciente, contrata empresas que lo asesoran, pero están en eso, o sea, están trabajando en eso. O sea, hoy en día, claro, pueden haber muy pocos, muy probablemente se trabajen con muy pocos, pero yo creo que están en eso y de hecho... ¿Y hay hackers en Chile? ¿Hartos, Sí, pocos? muchos, hartos hackers, yo creo. ¿Cómo podrías definir tú un hacker? Ya que tú dices de que Hollywood los pintó como si fuera una especie como de bandidos, ¿no? ¿Qué Un es hacker es un para ti? investigado, o sea, un apasionado de la tecnología. En el caso de un hacker, obviamente está más relacionado a seguridad y es una persona que le gusta constantemente estar probando la tecnología, estar buscando fallas, debilidades, y por un lado, para reportárselas de manera responsable o irresponsable, eso depende de cada uno, al fabricante, para que mejore esta tecnología. Y por otro lado, también nuestro rol es un poco advertir a la sociedad de cómo debe usar la tecnología y cuáles son los riesgos que tiene al usar cierta tecnología. Y esa es la razón por la cual cada vez que sale un iPhone nuevo, por ejemplo, llega una persona que lo hackea y te dice, mira, ojo con la huella digital, que en realidad no es tan segura. Y también iPhone, por su parte, trata de mejorar ese tema, etcétera. De eso se trata un poco, o sea, de concientizar también y trabajar para mejorar la tecnología. ¿Pero un hacker es una persona como de filosofía independiente? ¿O es una...? Me refiero a que es un hacker que dice, como salió un iPhone nuevo, lo hackearé para avisarle a Apple Ya, de sus ese, claro. defensas. Es como, el Nosotros hacker hacemos es una una persona que diferencia. tiene como una vocación buena onda. Debería ser, y nosotros hacemos una diferencia. Y por ejemplo, dentro de este mundo, hace mucho tiempo se habla de que existen 3 tipos más identificables, que son los de sombrero blanco, white hat, que es los que trabajan de manera profesional como yo, nuestra empresa, etc. ¿Qué es tu pega? Claro. Que tenéis códigos Porque me éticos como expongo los de- también. Tengo códigos de ética. Como lo tendría y- un y de- abogado, un doctor, un definitivamente, psicólogo, claro. perfecto, ok. Y fue lo que conversamos antes, o sea, no podemos conversar Ya. de ciertos clientes, etcétera, o de ciertas cosas que hemos descubierto, pero hay cosas que sí son públicas. Y existen, claro, los grey hat, que son como los que están al medio, y están ya los black hat, los de sombrero negro, que definitivamente trabajan en el underground y trabajan probablemente más relacionados a la deep web, en ciertas mafias, cibercrimen, Son más etcétera. mercenarios, ¿no? Claro, y yo hacía bromas que es el camino más fácil, claro, porque probablemente podéis ganar dinero más fácil, más rápido, pero obviamente tu nivel de exposición y probablemente no tenía tu nivel de exposición es mucho más alto y probablemente no tenía una vida tan tranquila. Hay hackers aquí de sombrero negro, ¿no? Yo creo, se sabe poco, ¿ah? Ok. O sea,
En teoría es que es como todo en este mundo. En nuestro ámbito también hay tipos chantas que te dicen que son hackers de sombrero negro, etcétera. Y con suerte saben ocupar alguna herramienta. Y probablemente los que sí son de sombrero negro, etcétera, no lo dicen y son mucho más bajo perfil, etcétera. Y son como una escena, se conocen entre todos. Tratamos de conocernos entre todos. Hacen fiestas, por ejemplo, se juntan a chupar. No, pues son más nerds en ese cacho, o sea, en ese sentido. Nosotros creamos 8.8, yo soy el fundador de 8.8, que es una conferencia hacker que lleva 6 años realizándose allá en Chile y que quisimos darle justamente todo el toque alternativo que tiene un poco este movimiento. Entonces la hacemos en el Cine Arte Normandí, con cerveza gratis, regalamos una polera, termina con una fiesta. Siempre van muy pocos a la fiesta, pero llevamos 600 personas. Y hoy en día es como la única conferencia de este tipo, por lo tanto ahí están desde la gente del cibercrimen, gobiernos, bancos, hasta estudiantes. Que van todos y se conocen entre... Bueno, también imagino que una muy buena manera de reclutar, ¿no? Claro, y nosotros el objetivo principal que teníamos era un poco hacer una comunidad en torno a este tema, porque existía otra comunidad en seguridad que era más de gestión, más ejecutiva, pero no existía una comunidad más tecnológica, más de investigación, etcétera. Y yo creo que lo logramos y esa es la razón por la cual cada vez la gente habla más de 8.8 y aparecemos en los medios, etcétera. Y hoy en día todo este tema de cibercrimen, de seguridad, de espionaje, es un poco más conocido por todos, lo que es súper bueno. Es que es heavy. Por ejemplo, ¿te acuerdas el año pasado que apareció una noticia? De hecho, fue una noticia que pasó piola, como que esta carpeta del Ministerio de Salud, que estuvo disponible para entrar, era una carpeta que estaba abierta, no tenía seguridad alguna y de repente se descubrió que cualquier persona podría ingresar y podía ingresar a 3 millones de fichas. Entre esas 3 millones de fichas están los enfermos de VIH, es decir, si usted tiene VIH, probablemente alguien sacó esa ficha y sabe que usted tiene VIH. Y te pueden discriminar el día de mañana, las mujeres que se habían practicado un aborto. Y resulta que esta noticia pasa como si nada. Y tú decís como, bueno, probablemente esta carpeta quedó abierta por un error. ¿O fue un error para que alguien entre y puede comprar esos datos? ¿Tú te acordáis de esa noticia, no? Sí. ¿Qué reflexión sacaste tú al respecto? Que probablemente alguien cometió un error. ¿Tú crees que un error, tú crees que es de boca abierta, con la boca abierta? ¿O que alguien lo dejó abierto para que...? No, creo que alguien lo ha dejado abierto. ¿Por qué? A ver. Cuando tú leí esa noticia, yo lo primero que digo es como, oye, porque es la época de la polución. Porque se encuentran muchas cosas así, o sea... A nosotros nos pasa, o sea, tú por ejemplo, podrías pensar de que, no sé, ¿cierto? Es súper fácil entrar a ciertos staff de abogados en la web. Que son... No sé, pues tú dime, si tú eres... No, pero por eso yo te pregunto a ti, como persona normal, o sea, considerando que los abogados manejan información muy confidencial, etcétera, que tienen causas de políticos... Yo creo que sería una súper buena... Creo que si yo fuera como un buffet de abogados de muchas lucas... Tendría mucha seguridad, ¿o no? Tendría mucha seguridad, pero también en rigor, si no tengo escrúpulos, tendría un hacker para que te hackeara a ti, que probablemente eres el buffet de abogados opositor, para poder meterme en los archivos que tú tenías. Bueno, a modo de ejemplo solamente, por ejemplo, eso pasa mucho. Y como también hay muchos hospitales o clínicas que no tienen tanta seguridad... Y existen empresas asociadas al mundo bancario financiero que tampoco no han implementado tanta seguridad. O yo mismo me he preguntado, ¿y qué pasa en los hoteles? ¿Qué pasa con la información nuestra en los hoteles? Con las tarjetas de crédito que quedan ahí grabadas en un sistema. ¿Quién revisa eso después? O sea, la Wi-Fi de los hoteles muchas veces tiene una seguridad mínima. Entonces, si te empecé a preguntar todo el día qué pasa con tu información o qué pasa cómo cierta empresa administra tu información, te empecé a ver un poco paranoico. Entonces, pero acá pasa lo mismo. Disculpa. Paranoia es cuando tú sientes que te están mirando y no te están mirando. Claro, sí, ¿cachai? Eso es paranoia. Pero yo le digo un poco a modo cuando de broma. Cuando te das cuenta de que te están mirando, de que en realidad me preocupo de todo. Claro, es que yo creo que es preocupante. Pues. Yo te encuentro súper tranquilo, no es que yo te quiera aquí meter susto, pero... O sea, me encuentro tranquilo porque, mira, por último sé que si alguien ingresa a fichas de 3 millones de personas de salud... Pero por eso digo yo, o sea, pienso de que no fue a propósito, pienso que no fue intencionado, pero lamentablemente pasan muchos de esos errores todavía acá en Chile. Que por descuido,
Porque probablemente... ¿Es descuido o es boca abierta? O también puede ser que a lo mejor descuido, yo creo, Chile es poca tenga una preocupación. escena de hackers. Además, el ámbito fiscal y todo es más lento, es más lento. O sea, tú mismo cuando vas físicamente a una oficina del gobierno, o sea, te das cuenta que es un poco atrasado todo, que es lento, que la gente está ahí feliz, pero que no es muy preocupada. Bueno, es lo mismo. O sea. Ya, pero a ver, no entiendo. Tú, espérate. Entonces, a lo que voy yo es que... En el fondo que tú digas que existen estos descuidos, lejos de tranquilizarme, lo que hacen es preocuparme, porque si existiera Sí, claro. una banda, me imagino que con el Claro, escenario que me obvio. pintáis tú, si existiera una banda de hackers en este país que decidiera meterse a todas partes y robarse todo, creo que muy mal no le iría, ¿no? Porque... Probablemente no, probablemente no. ¿Y cuándo nos demoraríamos en...? Ya, suponiendo que aquí a la escoba, ¿cachai? Porque tú decís que más temprano que tarde van a empezar a pasar estas cosas. Puede pasar, yo creo. ¿Por qué me pones el condicional? ¿Por qué me dices puedes? Es que me llama la atención. Yo creo que se va a hacer cuando tú Sí, tenés sí, va una a pasar, información, va a pasar. cuando tú Lo que tenés pasa es que, información claro, que no es te lo puedo- gratuita y tenés la reja abierta. ¿Por qué crees tú que la gente podría seguir de largo? Si eso es lo que me llama la atención. O sea, no va a seguir de largo y probablemente vaya a entrar. Ahora, no Ya. todos tienen los conocimientos para entrar, ojo. O sea, pero claro, si pasa un descuido tan terrible como que queda una carpeta totalmente abierta hacia afuera y que cualquier persona que se conecte a esa IP la vea, claro, eso es terrible. Y ha pasado, o sea, y pasó con el Cervel hace no mucho tiempo atrás, etcétera. Entonces creo que hemos aprendido un poco a golpe y es la razón por la cual cada vez somos un poquito más seguros. Ahora, ¿quedan ventanas abiertas todavía? Probablemente. Y eso es un poco nuestra labor, tratar de que todos sean más conscientes para que todos como ciudadanos un poco insistamos y presionemos para que el gobierno, por ejemplo, en estos casos implemente más seguridad y proteja la información de los enfermos de VIH, por ejemplo. Y Porque también obviamente eso puede afectar mucho a una persona el día de mañana, O sea, porque y lo pueden llegar a enfermos discriminar. enfermos de cáncer también. enfermos o sea, de cáncer, en ya este todo. minuto, no sé, nadie sabe dónde está esa carpeta, si se vendió o no se vendió. ¿Cómo? Tenemos que actualizar nuestra ley, por ejemplo, nuestra ley es del año 93. Perfecto. ¿Cuáles son tus críticas a esa ley? Que es muy antigua, se hizo cuando existía otro ámbito, o sea, la tecnología en ese entonces era distinta a la que usamos hoy. De hecho, en Estados Unidos se hizo un poco la misma, en algún momento existió la misma discusión y hubo un profesor de una universidad que llevó un computador al Congreso del año en cuando se había hecho esa ley, que era el año como 91, 92 también. Y dijo, bueno, la ley se hizo para este computador, así súper antiguo, un tarro, y dijo, y ahora tenemos un iPhone, que es lo mismo, acá pasa lo mismo. O sea, ¿Cómo se educa un hacker? Porque ¿sabes qué? Te tengo que decir que tengo la sensación de que probablemente Chile está tranquilo porque no sabemos ni leer ni escribir. somos Y vamos confiados. y no las vamos a somos confiados. y vamos o sea, a ver ser hacker. No quiero. O sea, yo creo que un hacker es alguien, como te decía yo, un apasionado de la tecnología. Por lo ¿Pueden tanto, haber hackers en un país que no tiene comprensión lectora? Esa es la sí, pregunta que te quiero hacer. sí hay. Y cada vez tenemos más gente buena, estudiantes que les gusta este tema, etc. Ya, ¿cómo se yo educan creo que todos esos nosotros en hackers? general como ciudadanos tenemos que ser sí más conscientes de la tecnología y de cómo ha cambiado nuestro mundo y de cómo usamos Facebook, de cómo usamos redes sociales. Y eso tiene que ver, por un lado, con un tema generacional, obviamente, porque para nosotros probablemente sea más fácil hacer eso que para nuestros padres o nuestros abuelos, porque obviamente nacieron en otra época. Y para mi hija es mucho más fácil, y hoy en día piensa que todo es touch, porque nació también con el iPhone. Perfecto. ¿Cómo se educa un hacker? Más que educar a un hacker, yo creo cómo nos educamos nosotros como ciudadanos, siendo conscientes No. ¿Cómo de un los hacker riesgos. se transforma siendo ¿cómo hacker? me transformo en hacker? ¿Hay manuales? Tú, por ejemplo, si yo te No, pidiera... te tiene que apasionar un poco este tema de la tecnología, de la seguridad. Es una persona muy curiosa, yo creo, por naturaleza. Porque en definitiva hackear es romper algo, y romper algo probablemente para después tratar de arreglarlo y para poder encontrar alguna solución. Pero estudia informática... Por lo general, también yo creo que hay gente del mundo más eléctrico, electrónico. Y, por ejemplo, ya, si yo te dijera como que me encanta el mundo de los hackers, lo encuentro súper romántico, estoy viendo Mr. Robot, bla, 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 y te digo, ¿me podía orientar? ¿Tú qué? ¿Me vaya a pasar como unos PDF y unos archivos, onda, léete esto, existe alguna, la Biblia negra? ¿Cómo se llama? Claro, ¿Cuál es existe el un libro? manifiesto hacker, que es como así la base de todo, donde te dice que lo principal es la curiosidad y que en realidad
¿Y eso No se hay encuentra ninguna mala dónde? intención. ¿Torrents? No, internet, en Google directamente. Ok. Manifesto hacker y te va a aparecer la versión en inglés, en español, etc. Hay varios libros buenos también. La gente más antigua conoce la historia de Kevin Mitnick, que es como el más antiguo, por el que se hizo la película, etc. Que más que hacker, él era ingeniero social. Él de cierta manera lo que hacía era engañar a las personas usando tecnología. Y de ahí, claro, hay mucho hoy en día video en YouTube, hay muchos blogs, hay comunidades en Chile, en Latinoamérica. Hay mucha información hoy en día en Internet, es muy fácil. Si a ti te gusta este tema, es muy fácil llegar a aprender. Y eso también lo hace a veces más peligroso, porque hoy en día no necesitáis tantos conocimientos y cualquier niño de entre 10 y 14 años, 15 años ya podría hackear un sitio web, por ejemplo. Porque encontráis el video en YouTube paso a paso de cómo hacerlo. Y como existen todavía empresas o personas que no creen mucho en esto y siguen siendo muy descuidados, entonces es súper fácil hackearse un sitio web. ¿Te puede entrar, por ejemplo, al correo Gmail de la pareja? Claro, pero ahí hay que entender bien de que no se hackea a Gmail. Ok, ¿qué se hace ahí? Lo que yo hago es hackearme a la pareja, a ti, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que soy yo, persona, que estoy cometiendo un descuido y estoy entregando información que te va a permitir entrar a mi cuenta. Pero no me hackea al servidor, ni a Gmail, ni nada. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es el clásico hackeo de El típico es el cuento del tío moderno. Yo te mando un correo muy atractivo con la foto de una mujer desnuda, por ejemplo, que tú obviamente tenés muchas ganas de verla porque nunca has visto una foto de ella. Entonces no pensáis mucho porque uno actúa a veces por... Entonces llegáis a abrir la foto porque se te olvida todo, queréis verla y claro, al abrir esa foto yo te infecté con un archivo por atrás. Porque esa foto venía con un malware incrustado. Ok. ¿Y ese malware qué te permite a ti hacer? Ese malware, el más básico, el más conocido, el que básicamente capta lo que tú tecleas en el computador. Ok. Entonces yo en algún momento voy a entrar a Gmail, entonces voy a poner en algún momento www.gmail.com, entonces yo sé que está entrando a Gmail, de ahí probablemente vaya a poner un nombre, un correo, entonces va a ser xx@gmail.com, puso el usuario, y lo más probable es que lo que venga a continuación sea tu clave. Perfecto. Y así es como caché tu clave, y así es como entro después a tu correo, y te cambio la clave, y te bloqueo, etcétera, y puedo hablar El malware es un archivo que se activa en mi computador y que es como la puerta de entrada del hacker a mi información. Justamente, ¿no? él va a ejecutar un programa en tu computador que le va a permitir tener acceso a otra persona a través de internet a tu computador. Y es verdad eso como de que los Mac son cerrados, por ende no le entran Son virus. Son más seguros y hoy en día también existen virus para Mac. Por lo tanto, tampoco hay que quedarse atrás. Es lo que digo yo. O sea, hoy en día todo es hackeable. O sea. Ok. Entonces, claro, antes no existían tantos virus para Apple porque probablemente no era tan usado. Porque esto tiene que ver siempre con costo-beneficio. O sea, ¿qué me conviene a mí más como hacker? ¿Atacar Windows, que lo ocupan millones de personas, o atacar Apple, que quizás no lo ocupan todavía tanta gente como Windows? Ok. Pero atacar Ahora, Windows. ¿es verdad que que la gente está contratando a hackers para revisar los correos de las parejas? Sí, hay mucho ofrecimiento. A nosotros nos pasa mucho, pero no nos metemos en eso porque somos una empresa profesional. ¿Y cuánto es cuesta? como meterse en una pelea de una pareja. O sea. ¿Cuánto cuesta contratar a alguien para que se meta al Gmail de tu pareja? No me lo conteste, ¿eh? Vamos a hacer... obvio, vamos a hacer una pausa comercial. Ustedes pueden ingresar a nuestro grupo de Facebook, #OtroPúblico, a nuestro canal de YouTube, donde estamos contestando todos los comentarios. Se llama El Interruptor de VX y pueden comentar el programa con el #OtroPúblico. ¿Cuánto cuesta contratar a un hacker para que se meta al correo de tu pareja? Volvemos enseguida aquí a VX. Seguimos conversando con Gabriel Vergel. ¿Cuánto cuesta contratar a un hacker para que se meta en el Gmail de tu pareja? Yo diría que es casi gratis. Casi gratis. No, pero suponiendo que yo soy una persona que tengo cero contacto y un hacker que no tengo amigos hackers, ¿cuánto me cobra? A ver, es que ni siquiera necesitáis un hacker. Ok, lo puedo hacer Necesitáis yo un mismo. software que instaláis en el iPhone, por ejemplo, así de simple. FlexSpy, por ejemplo, uno de esos nombres. Que la gente lo busque inmediatamente y vale, no sé, entre 30 y 50 dólares. Pero ahí tengo como que en el ahora, fondo lo único que necesito... es convencer a una persona que abra el archivo del malware. No. O sea, esa era la forma más malévola. La forma más hacker. Pero con este otro software que se vende supuestamente para monitorear a tu hijo, ese tipo de cosas. También lo venden directamente para parejas, pero podrías ocuparlo para espiar también a otra persona, a tu competencia, quien sea. Yo lo único que necesito ahí es acceso a tu teléfono, por ejemplo, a tu celular.
¿Y cómo accedí a mi celular? Básicamente estamos comiendo, tú te parás al baño, tenés tu celular sin clave, Ok. que sucede mucho. De hecho, ayer mi mamá me pedía sacarle la clave al celular y yo decía, ¿pero para qué? Sí, porque ¿para me qué? decía, porque si un día se desmaya o le pasa algo y alguien quiere llamar por emergencia, pero el iPhone te permite hacer Sí, llamadas de emergencia. Y fue lo que le contesté a ella. Entonces, claro, si tú no tenés clave en tu celular y te parás al baño y estamos los dos comiendo, yo en un minuto te instalo esto y de ahí en adelante tengo control acceso de tu teléfono. Puedo incluso prender la cámara, puedo prender el micrófono para saber si estáis con alguien o no, con quién estáis hablando. Tengo acceso a tus fotos, a tu Facebook, a tu WhatsApp. Ok. Pero también... Y se vende en esa- internet ya, sin pero ahí problema. tendría que alguien físicamente meterse a mi celular y tengo que tenerlo sin clave. Es decir, es complicado. Pero si yo voy, por ejemplo, a un café y utilizo el Wi-Fi, estoy en riesgo de... ¿Cuál es el riesgo real en el que estoy de que puedan meterse a través de la misma Wi-Fi y roben Claro, mis datos? eso es real, efectivamente, y por eso nosotros también decimos de que no deberíamos ser tan confiados y conectarnos a cualquier Wi-Fi. Nosotros hemos hecho ejercicios, así, pruebas de concepto que se llaman, y poner una Wi-Fi gratis en lugares públicos y es como la mosca algo dulce, o sea... ¿Cómo pueden robar? ¿Qué pueden robar? Ahí básicamente estamos compartiendo la misma red, entonces yo puedo ver tu conexión, puedo ver tu conexión a esta red y puedo llegar a ver tu equipo si tú no tenés ciertos controles de seguridad implementados. Entonces, si tú te conectas a esta red, yo podría entrar a través de la misma red, dado que la compartimos, a tu equipo y instalarte algo o robarte algo. Entonces, por eso, la idea es que nunca nos conectemos a cualquier Wi-Fi, que conozcamos un poco qué Wi-Fi nos estamos conectando, si nos da confianza o no, ojalá tenga clave. ¿Y qué otro tipo de cosas nosotros aquí tenemos como que... A ver, espérate, te quiero primero preguntar, tú como ser humano, que ves la intención de una persona de meterse en el computador de otra para hacerle daño, ¿cachai? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro computador que nos puede hacer daño? ¿Me entendí o no? Sí, o sea, porque creo que si para esto hacer va a daño, ser- para extorsionarte. Ya, ¿qué tipo de cosas son las que Son en las el como más fondo- personales, yo creo, que no quisiéramos que se hicieran nunca públicas. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo qué es lo más típico? ¿A lo que- Fotos, yo creo. ¿Fotos de qué? ¿De sí, uno claro. pilucho? Claro, ¿De uno haciendo teniendo cosas. sexo? Claro, Eso porque- es lo heavy. Sí, y de hecho tiene hasta un nombre que se llama sexting. Perfecto. Entonces, de cierta edad en adelante nos gusta sacarnos fotos, algunos, etcétera, haciendo cosas. Y probablemente si después tenía un problema con esa pareja que tenía, él podría llegar a exponer esas fotos. Y le ha pasado a muchos artistas, gente famosa. Ok, es decir, si no tengo, por ejemplo, fotos desnudos, fotos teniendo sexo, que entran a mi computador. Claro, o si las tenéis, que las tengáis protegidas, cifradas, por ejemplo, con alguna clave, cosa que si te llegan a robar el computador no puedan llegar a verla. Ah, ok. Se puede tener sí, entonces. claro, sí, siempre se puede. ¿Y Siempre se puede eso descifrar? Sí, pero si no tengo la clave me va a costar mucho tiempo. Ok. Entonces existen ciertos algoritmos de seguridad, dependiendo, por ejemplo, del largo de la clave, etcétera, que yo podría estar años tratando de descifrarlo y en realidad no me conviene. O sea, Ah, ok, filo, o sea, y ya. esto es como para el ladrón. El ladrón prefiere entrar a una casa con reja o sin reja. La sin reja, obviamente. Entonces, es decir, si tengo archivos delicados en mi computador y los cifro, Claro. estoy seguro en cierta medida. Estás mucho más seguro que si no los tuviera. Ya, Y perfecto. eso es lo que uno espera, por ejemplo, de cualquier persona importante, que tenga su equipo cifrado, etcétera. Que no maneje información confidencial en tu teléfono. Eso es lo otro, información confidencial. Probablemente yo no tenga fotos, pero puedo tener información confidencial. ¿Cuál es la información Porque soy confidencial? abogado, porque soy un político, porque tengo los planes de expansión del canal, porque, no sé, estoy creando una empresa Ya. que es súper estratégica y me podrían Perfecto. robar la idea. Perfecto. Ahora, volvamos al mundo, a estos hackers que finalmente Rusia ataca a Estados Unidos. Hackers se pueden robar 1 millón de tarjetas de crédito. Cuando uno se da cuenta de que los hackers pueden hacerlo todo, ¿qué es lo que está frenando a que el hacker controle el mundo? ¿Me entendí o no? Sí. ¿Qué le pone freno a un Es hacker? Porque complejo cuando el yo lo tema. escucho digo, ¿cómo pueden hacerlo todo? Es complejo el tema porque, ¿O por son un lado, otros se hackers? puede manejar mucho la información también. Entonces, por un lado, existen hackers en cada país, o ciberejércitos, etcétera, que probablemente estén trabajando para el gobierno y traten de defenderlo, pero también existen ciberejércitos underground, que O sea, bajo cualquier motivación podrían reaccionar. Creo Entonces, que lo que sucede en Rusia es que está esta especie como de mafia rusa. o sea, existe La la mafia mafia rusa rusa desde hace tiene- mucho tiempo, que roba en distintos niveles y en distintas formas.
Y esta mafia rusa tiene como su brazo hacker. Definitivamente. Y este brazo hacker trabaja con el gobierno en el sentido de que el gobierno le dice... Es que en Rusia la mafia trabaja quizás con el gobierno. Claro, a poco, ustedes o sea, los dejo hacer sus cosas, pero ustedes me tienen que ayudar a de hacer vez otras, en cuando a probablemente, hacer otras. claro. El problema que te ¿Qué es decía lo que yo... está frenando al hacker de Sí. dominar el mundo? Es una pregunta difícil que no sé si porque te la pueda Te lo responder. digo porque creo que el futuro se nos está viniendo encima. De hecho, O sea, por la ejemplo, Tercera Guerra Mundial va a ser así, obvio. No va a ser... se habla de que los inmigrantes estarían quitándole el trabajo a los chilenos, pero en rigor, la verdad es que los robots nos están quitando los trabajos. El día de También. mañana la planta no se va a ir a un país de mano de obra más barata, sino que... Y eso está pasando ahora. Sí, Entonces, cuando está hablamos pasando como ahora. de que sí, los robots nos están quitando el trabajo, la guerra es cibernética. ¿Cachai lo que te digo? Sí, Es como sí, está claro, ahora o sea, ya. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que está frenando a que el hacker hoy en día domina el mundo? ¿Qué creéis tú? ¿Otros hackers? Probablemente sí, probablemente existe todavía un orden mundial que se da de manera natural y que sigue existiendo y por eso mantenemos un poco de equilibrio todavía. Pero es como tú decís, la olla puede reventar en cualquier momento. Y eso es lo que a veces a nosotros nos preocupa también porque, por ejemplo, se puede manejar la información. Entonces todo esto que tú decías recién de que Rusia ataque a Estados Unidos o que China ataque a Estados Unidos, a veces manejado por los mismos gobiernos. ¿Cómo así? Yo hoy día saco una noticia y digo que me atacó Perú, por ejemplo. Ya, Que perfecto. me atacó cibernéticamente Perú y probablemente grupos más underground reaccionen a eso y ataquen a Perú de vuelta, y siendo que la noticia originalmente era falsa. Y yo Ok. puedo provocar todo un problema que podría llegar a un problema político. Y no sé, que deshiciéramos cierto tratado o podría llegar incluso a la guerra. Y claro, y por otro lado existen países como Estados Unidos y otros más que han declarado formalmente que ellos tienen un ciberejército y que cualquier amenaza que ellos sientan en ese ámbito van a responder como si fuera una guerra convencional. Perfecto. Tengo la sensación, y aquí corrígeme, porque yo te lo pregunto porque tengo la sensación de que también estoy equivocado, ¿cachai? Pero cuando me entero, sobre todo este año, creo que el hacker es más facho Más facho. que tener una conciencia social. Corrígeme, puede que esté equivocado, porque tengo la sensación de que le han ayudado a gobiernos autoritarios y han hackeado a expensas de quienes se ubican más del lado de las reformas sociales. ¿Cachai? Los palos le han llegado más a los que no están en la derecha, y sobre todo en esta nueva como ola de gobiernos de ultraderecha que están siendo elegidos. Tengo la sensación de que Wikileaks le ha hecho el favor. facho, Wikileaks? Creo que este año sí lo fue. Y todavía estoy esperando, te lo digo, como mi fantasía. Aparezco hasta yo en Wikileaks. Todavía bueno, por eso te digo, corrígeme, ¿cachai? Porque qué bueno poder tener esta oportunidad, porque es lo que yo, en el mundo, O sea, Wikileaks no, en yo el creo mundo que de no. Villota, ¿cachai? Y todavía estoy esperando de que aparezca un gran exposé de un presidente ultraderecha autoritario y que uno diga como, ¡ay, qué vergüenza! Pero eso no pasa. Veo más que le pasa... No creas, yo siento Ya, al contrario que dime. los activistas son más socialistas. Tú decís que los hacktivistas... Los activistas, Ok. como Anonymous, por ejemplo. De hecho, si tú te recordáis, las campañas más grandes que han sido contra IDOIC, Ya, perfecto. han defendido un poco más a la comunidad, a la sociedad. Ok. Contra Entonces es un IDOIC, error hace mío de poco- concepto, quiero dejarlo claro. Es un error mío de concepto. Es que quizás se han visto expuestos, como tú decís, más gente del lado más socialista, quizás, que del lado de derecha, en Chile, quizás. Ahora, yo por el lado hacktivismo pienso que son más socialistas y defienden problemas más comunes que afectan a Ya, todos. Ahora perfecto. estaban contra el tema de Alto Maipo, en su momento defendiendo a los mapuches. Ok. Eh, Podemos estar tranquilos entonces por ese lado que tenemos hackers por lo menos buenos. tenemos a los activistas que Ya. son más socialistas. Ya, No, qué hay bueno. hackers buenos y malos. Ahora, Wikileaks no, yo creo que Wikileaks es bastante agnóstico. Es Ya. bastante agnóstico. A mí me impresionan más otras cosas. Por ejemplo, de que el FBI por primera vez se haya metido y haya expuesto información en proceso de elecciones. Sí. Eso me parece heavy. Sí, pues por eso te Y digo. que gracias a eso haya ganado. No gracias a eso. No, pero hubo 9 ayudó a días. Trump, Hubo claro. 9 días donde la gente iba a Eso es votar y heavy. creía que Hillary Eso es Clinton heavy. había Eso es heavy, hecho algo en claro. contra de la ley. Ya, perfecto. Eso es heavy. Ahora, cuando
nuestros computadores son tan sensibles y tú dices que nos ponen un malware, ¿no? ¿Es la única manera de meterse a nuestro computador con un malware, con un spyware, con un troyano? Sí, hay que tratar de hacer algo, sí, hay que tratar de instalar algo, obviamente, a menos que esté todo abierto, pero no siempre pasa. Ahora, lo principal acá, esto depende de nosotros mismos. Y hoy en día la mayor parte de los ataques que se hacen es ocupando el factor humano. ¿Y por qué? Porque nosotros somos confiados. O sea, Ya, hoy en ¿cómo día, es el factor humano? entonces, acá siempre está el tema costo-beneficio. Entonces, en vez de tratar de atacar a una empresa a través de sus sistemas, etcétera, computacionales, mejor engaño a sus empleados. Y dado que sus empleados ya tienen acceso a esta empresa, engañándolo a ellos probablemente y infectándolo a ellos, probablemente yo tenga acceso a la misma información Ya. que tienen ellos. Y ahí ya estoy adentro de la empresa. Es decir, todavía tenemos esta figura como de Mata Hari, ¿no? Como todavía va a llegar una rubia a conquistarte y va a tener sexo contigo y en la mañana se mete a tu computador. Claro. Ya, porque Entonces, cuando partimos tú me dijiste que en el fondo tú sentías que el ciberespionaje lo inflaban mucho porque toda la vida nos han espiado. claro. Entonces, ¿tú crees que estamos espiando igual que antes, solo que Estamos con espiando computa- más que antes, yo creo. Ah, ok. Estamos espiando más que antes. Estamos espiando más que antes porque los espías, por así decirlo, o los gobiernos en realidad, tienen más recursos para espiar. O sea, yo antes no andaba con un celular todo el día. Entonces, obviamente, no existía este medio que me tiene casi las 24 del día conectado y que obviamente ahora es mejor espiar tu celular. Si tú querías saber dónde está una persona todo el día, ¿cómo lo hacías? Espiar su celular. Entonces, claro, antes no existía el celular, entonces no te podía espiar de esa forma. Entonces te podía espiar solo por teléfono. Cuando no existía internet, te podía espiar solo por teléfono o mandándote a alguien a la casa Perfecto. a dejarte algo. Perfecto. Entonces ha cambiado, hay más medios para espiar. ¿Crees tú que eventualmente nos deje de dar vergüenza? Que cambie nuestra manera de... que cambien nuestros valores en rigor. Por ejemplo, no sé, cuando empieza el periodismo de farándula, que es como un espionaje, ¿no? En rigor Yo lo creo, es. o sea, sí, ¿cachai? claro, los Lo periodistas es. a veces, En rigor lo la es. pega que hacen, sí. Y se comienza, no sé, en los 50, en los 60, que le ponía el gorro a su pareja, ¿cachai? Era heavy, una vez lo crucificaban. Y hoy en día pasa tanto que ya finalmente Muy normal. a nadie le da, a la gente le da lo mismo. Y de hecho, en una especie como de juicio que hubo en Inglaterra, el juez dijo, esta es una noticia que no le interesa a nadie, así que usted no tiene derecho a demandar a la revista, porque no, Claro. su reputación no bajó, usted le puso el gorro a su mujer, pero eso pasa todo el día. Claro. Yo tengo la sensación de que ya que finalmente van a poder entrar a nuestros computadores y saber nuestras cosas, un montón de cosas nos van a dejar de dar vergüenza. Yo ¿Cachai? creo. Por ejemplo, el hecho de pelar a tus compañeros de pega. ¿Me entendí o no? Cuando Sí. aparece como Hillary Clinton dijo esto de Bernie Sanders, el hecho como de cualquier comentario que tengáis de tus compañeros de pega el día de mañana de decir como sí, es como me va a extorsionar Pero por esto. existe mucha regulación al respecto también, ojo. Dale. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de redes sociales, por ejemplo, está súper controlado. Y de cómo tú te podrías sentir afectado o acosado si yo hago un mal uso de las redes sociales contra ti. Y si, por ejemplo, yo el día de mañana estamos en un grupo y te pongo, no sé, algo que tú te puedes sentir afectado o dolido, tú podrías demandarme a esa empresa y a mí me echan. Y en Estados Unidos son muy estrictos con eso. Entonces, existen regulaciones para usar redes sociales, etcétera, lo que obviamente no existe en Latinoamérica, ya que en Latinoamérica muchas veces ponemos cosas a través de redes sociales que no lo haríamos en la vida común, o sea, Como que, a ver, dame un ejemplo. El tic. fotos, cosas así. Yo siempre pongo el ejemplo de las vacaciones, o sea, y tú le preguntas a una persona, ¿usted saldría a la calle a gritar que se va de vacaciones a X lugar por tantos días y que la casa va a estar sola? No, dice, no lo haría, porque obviamente alguien puede estar escuchando y no quiero que vengan, me roben, etcétera, pero lo pone en Facebook. Y nos vamos felices de vacaciones a Miami por 2 semanas, y lo está haciendo frente a millones de personas. O sea, no lo haría en su casa, donde la podrían escuchar sus vecinos, pero lo hace en Facebook, donde hay millones de personas, incluidos ladrones. Sí, pues de hecho uno dijera como, y si el gobierno te preguntara quiénes son tus amigos y qué es lo que viste en la tele y cuáles son tus programas favoritos, y estamos finalmente dando toda esa información. Ahora, ¿cómo es la relación de las empresas con los hackers en este país? Volviendo a esto de que yo te decía de que una empresa para mejorar su seguridad necesita que la ataquen, ¿no? Claro. Que pagarle a hackers para que la ataquen. Existen hackers profesionales, empresas como nosotros, como en Dreamlab, que nos dedicamos a dar servicios profesionales de seguridad. Y claro, te tienen que contratar, obviamente. Existe una amplia gama, yo creo, de ofertas.
O sea, muchas empresas, yo creo que hay más empresas que venden tecnología, pero no te bastan con comprar tecnología, o sea, porque finalmente la tecnología la administramos nosotros, la configuramos nosotros. Entonces siempre hay que tratar de hacer servicios de auditoría. En este sentido no tenemos que ser muy creyentes y tenemos que siempre auditar. Entonces básicamente se contratan hackers. Esa es la forma de cómo se puede trabajar con hackers. Ahora, ¿todas contratan hackers? No, lamentablemente no. Porque probablemente algunas son menos conscientes. O sea, es muy normal todavía que en este ámbito pase de que X empresa no te quiera contratar un servicio porque es un intangible, pero el día de mañana se la hackean y te quiere contratar y pagar lo que sea, porque vivió el problema, o sea, fue impactada finalmente. Yo creo que nos va a venir un cachuchazo digital heavy. El otro día estaba Manu Chatlani acá, que contaba que la gente consume 2 veces más contenido digital que en medios tradicionales y seguimos auspiciando en medios tradicionales. ¿Cachai? Que los políticos... Los chilenos somos los que más ocupan Internet, por ejemplo, y redes sociales, Facebook. Acá somos campeones de Facebook en Latinoamérica. Y bueno, y justamente por eso que somos uno de los que estamos más conectados en Latinoamérica, y en términos de seguridad y de regulación en todo lo que tiene que ver con la web, no estamos... O sea, está cambiando. Hoy, el gobierno, por ejemplo, ahora definió una nueva ley de ciberseguridad, donde incluso la presidenta el 21 de mayo la nombró públicamente. Esto debiera pasar al gobierno de Michelle Bachelet hasta el próximo. ¿Cuál crees que vendría a ser el principal aporte de esa ley de ciberseguridad? Que vamos a tener más regulaciones y van a existir más regulaciones también locales y para las empresas para que protejan mejor sus activos de información. Pero acá se requiere el apoyo, o sea, acá se requiere el trabajo de todos. Existe otra ley como la de datos personales que lleva harto tiempo en el Congreso y no se ha aprobado. Entonces sí, necesitamos darle prioridad a estos temas. Claro, pero tú decís como que también estamos en un país donde aprobamos un montón de leyes, pero después en el minuto los que hubo no tenemos ropa para respaldarla, ¿cachai? Sí, no tenemos y dinero ese es uno de para los que problemas de la ley actual de datos personales, que existe una ley y no se debieran compartir las bases de datos, por ejemplo, entre empresas de distintos rubros, y se hace, todos sabemos que se hace. Pero claro, ¿por qué no se cumple? Porque no hay mucha fiscalización. Entonces el nuevo anteproyecto, por ejemplo, habla de un ente fiscalizador. Sí, pues estamos, de nuevo, te vuelvo a repetir, el año pasado el Ministerio de Salud dejó una carpeta abierta. Claro, sí. Y lamentablemente países vecinos como Perú están más adelantados. Y en Perú ya existe una ley de datos personales, existe un ente fiscalizador. ¿Y por qué crees que en Perú están más adelantados? ¿Qué conclusión sacáis? Porque no están tan conectados como nosotros en Internet. Han sido más conscientes, no sé, o sea, ha existido más voluntad de todas las partes, yo creo. O sea, como digo, esto es un trabajo en conjunto, no es responsable solo uno. Perfecto. Cuéntame entonces, ¿cómo es cuando una empresa contacta y cuáles son las principales peticiones? O sea, básicamente por lo que siempre nos llaman es primero para hacer una prueba, por ejemplo, desde el perímetro. Porque todas las empresas tienen un sitio web, todas las empresas tienen conexión con Internet, entonces tú necesitas ciertas plataformas, ciertos servidores para tener esta conexión con Internet. Entonces lo primero que te piden auditar es eso, porque es como el frontis de tu casa, es por donde pueden entrar. O sea, no solo el frontis, es el frontis, las partes del lado, el patio. Entonces lo primero que yo quiero auditar es eso, es mi perímetro, es mi conexión a Internet. Y una vez que ellos auditan eso y conocen sus debilidades, por lo general el siguiente paso es una prueba interna, donde tú auditáis la red interna, y como por ejemplo yo solo poniendo un cable a un punto de red, podría tener acceso quizás a toda la red y a algunos servidores específicos y sacar información de ahí, o crear un privilegio de administrador que eso me permite hacer lo que quiere en la red. ¿Y cuánto una empresa tiene que desembolsar? ¿Cuánto es el costo más o menos? Depende, pero va desde 100 UF hasta 1000 UF. ¿Cuánto es eso? No me diga. No, pero o sea, como de... millones. No nos haga esto. Desde 3 millones a 100 millones. Ya, 3 millones. ¿A quién le cobráis 3 millones? ¿A una pyme? Claro. Y si el ámbito es chico, si solo quiere revisar, no sé, 2 sitios web, 4, algo así. O sea, depende mucho de qué quiero revisar yo. Obviamente esto depende del esfuerzo que yo necesito invertir. Y que esto se transforme también en un mercado donde a uno, que es Perico Los Palotes, que anda a pie, te comiencen a cobrar por la protección de tus datos. Porque me da la sensación de que es un mercado, es que nos vamos a enrejar. Sí, y que en rigor la gente que tiene menos dinero... gratis. O sea, yo creo que siempre van a existir las formas de hacerlo gratis, de que yo no necesariamente tenga que pagar una licencia por algo, y existe todo un mundo open source, o que es free, que te permite hacer lo mismo que
si lo pagara. Y yo creo que siempre va a existir ese mundo open source. De hecho, los hackers defendemos mucho ese mundo open source y de cierta manera darle acceso a la tecnología a todos. Pero probablemente, claro, algunas empresas de servicio te empiecen a cobrar un poco por la seguridad de tu conexión a Internet, por ejemplo. De hecho, se habla que incluso las mismas, en los Estados Unidos, hay compañías que te estarían cobrando por no utilizar tus datos en rigor. Porque yo me imagino que mi compañía de teléfono tiene acceso a todo lo que yo escribo, digo, hablo. ¿Sí o no? Deben tener acceso. No necesariamente, no, porque tú, o sea, en WhatsApp, por ejemplo, tú tenías un usuario y clave. Entonces, claro. ¿No pueden ver mi WhatsApp? No, porque no tienen tu usuario y clave. Ahora, claro, ahí entran después otras leyes, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero disculpa, pero lo que yo escribo en mi WhatsApp es de Facebook, ¿no? Creo que WhatsApp es de Zuckerberg. WhatsApp es de Facebook ahora, sí. Yo lo que escribo en mi WhatsApp queda registrado en los servidores de Facebook, que es propiedad de Facebook. Pero en estricto rigor, la información que tiene Facebook, que tiene Gmail, que tiene Dropbox, etcétera, nadie podría acceder a ella porque tú tienes un usuario y clave y ellos firmaron un contrato de confidencialidad contigo donde ellos se hacen cargo de la información, bla, 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 bla. A no ser de que pero lo si el día de hackeen a mañana ellos. José Miguel Villauta se ve involucrado en un tema de terrorismo o lo que sea, llega el FBI y le dice, impongo esta ley y por lo tanto tiene que pasarme la información y Facebook, Google, lo que sea, se la pasan. Bueno, de hecho creo que la semana pasada... Bajo ciertas condiciones. O sea, creo que en Estados Unidos la semana pasada se aumentaron los poderes para que Estados Unidos pueda... De hecho, se habla de que un juez podría determinar que se investigaran millones de teléfonos al mismo tiempo. Sí, es que por eso te digo que es Unidos... como da susto. Sí. Da susto y hay que borrar absolutamente todo. Si tuviera que darle un consejo a la gente... que ocupara la tecnología con con mucha conciencia, lo que hablábamos recién, que si yo soy una persona políticamente expuesta, obviamente soy una persona más famosa que otra, trato de tener la información mía en mi laptop, en mi computador móvil y en mi celular, tratar de no tener información confidencial, no tener fotos personales que me podrían exponer, etcétera. Cuando uso servicios como Google, Facebook, etcétera, usarlos con mucha responsabilidad, estar consciente que lo que ponemos una vez en Internet no se puede borrar. A nosotros nos han llamado a veces ofreciéndonos millones y millones de pesos para decirnos quiero sacar una foto de Internet. Es imposible, no podéis bajar una foto de Internet. No podéis. O quiero que este comentario que pusieron y que aparece en Google no aparezca más. Imposible. Lo único que tú haces es generar información falsa, basura, para que esa noticia que tú no quieres que aparezca mucho más abajo rankeada. Perfecto. Es lo único que se puede hacer, o sea, no se puede hacer mucho más. Bueno, ser muy consciente de cómo ocupamos Internet y la tecnología. Gabriel, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Un aplauso. Estuvo muy interesante, muy entretenido. Bueno, Napo, así es el mundo, así es el mundo hoy en día y a disfrutar porque solo se vive una vez. Sí. La gente de Óptica Bahía quiere regalarte estos anteojos. Si no son de tu estilo, puedes ir a cambiarlos porque hay de muchos estilos y espero de que seas amigo del programa y vengas varias veces más a hablar de Encantado de venir a conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los dejo invitados para que comenten el programa con el hashtag El Interruptor y en nuestro canal de YouTube estamos respondiendo todos los comentarios. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.